He titulado este mensaje Sí podré, sí podré. Y me gustaría que comenzáramos este año con una palabra positiva, con una palabra bonita, con una palabra que nos aliente, ¿no? Algunas veces, pues yo traigo pues algunas palabras que son a veces un poquito desafiantes o a veces un poquito... Pero bueno, hoy me gustaría que fuese una palabra que alentara nuestra vida, que nos fuéramos con ese deseo en nuestro corazón de decirle al gigante, sí voy a poder, en el nombre de Jesús. La semana pasada concluimos el año, ¿no? Y tuvimos la última reunión del año, ¿no? Y en el último mensaje estuvimos hablando los que estuvieron de las cosas nuevas y de las cosas viejas. No me he dado tiempo de subir el mensaje, ya que hemos estado de viaje y un montón de cosas, ¿no? Pero hablamos de eso, de las cosas nuevas y de las cosas viejas y de cómo nosotros tenemos que atesorar como creyentes tanto las cosas nuevas como las cosas viejas si es que vienen del tesoro de Dios, ¿no? Y hablamos de que en el año 2026 vendrán pues algunas de estas cosas nuevas, porque son nuevas, porque es un año nuevo, ¿no? Y algunas de ellas serán agradables, otras no serán pues tan agradables, pero el llamado del Señor fue a entender que cada momento bueno, que cada cosa buena, que cada momento malo, que cada cosa no tan buena, ¿no? Lo podamos atesorar como un tesoro si es que viene de parte de Dios, cuando es un tratamiento de Dios para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pero qué retos, qué desafíos, ¿no? Tendrá el año 2026 para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos por lo menos proyectos, por lo menos deseos en nuestro corazón de decir, mira, este año que voy a aprender a, no sé, a hacer un paella, no sé, voy a comprarme una paella y voy a aprender a hacer paella, ¿no? O voy a aprender a hablar chino, o qué sé yo, ¿no? Hay tantos proyectos y tantas cosas que deberíamos tener en nuestro corazón para ponerlos delante de Dios y para hacer. Tenemos muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que cambiar, muchísimas cosas que trabajar en nuestras vidas. Y tenemos un año nuevecito que viene para nosotros como un desafío para poder hacer esto, ¿no? Y si no tienes meta, si no tienes alguna cosa que hayas dicho, mira, la verdad es que no he pensado nada, pues te animo que lo hagas y que esta tarde o mañana por la mañana te levantes media hora antes y te pongas un papelito o una libretita y mira, esto es lo que me gustaría alcanzar en este año, que te lo apuntes. Es bueno que te lo apuntes, es bueno que lo pongas ahí en la nevera, en el sitio donde más vas a ir a ver lo que hay, ¿no? ¡Pum! Que lo tengas allí escrito, ¿no? Y que lo recordemos y que trabajemos en pro de eso, ¿no? En esos desafíos y en esos proyectos, ¿no? Y me gustaría que fuésemos a la palabra en el primero de Samuel, primer libro de Samuel, del profeta Samuel, capítulo 17. Vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 17. Esta palabra, pues es un texto muy conocido, es un pasaje muy conocido, es una historia muy conocida. Probablemente lo que voy a decir hoy lo hayamos escuchado pues 1.000.000 de veces, pero lo importante es que Dios quiere en esta mañana alentarnos a enfrentar los gigantes que vamos a enfrentar en el año 2026. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Un solo versículo. Vamos a leer al inicio del mensaje. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dijo Saúl a David: no podrás, quédate con esta frase, por favor, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Vamos a recordar brevemente el contexto de este versículo. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de qué historia estamos hablando, ¿no? El pueblo de Israel, como nación, había sido sitiado por uno de sus enemigos más feroces y más grandes, el pueblo filisteo. Los filisteos eran como el sumum, como lo máximo del pueblo gentil. De hecho, el pueblo de Israel se refería a los filisteos como los incircuncisos, ¿no? Incluso si nosotros vemos enemigos de Israel que eran que normalmente pues eran sus enemigos, pero que eran descendientes de los pueblos, o sea, que eran
medio parientes de Israel, o sea, que eran pueblos semíticos, pueblos árabes y lo que hoy conocemos como árabes y eso, eran afines hasta cierto punto a Israel, ¿no? Pero incluso algunos se circuncidaban directamente, ¿no? Pero es que el pueblo filisteo era como el arquetipo, era lo máximo de lo que representaba el paganismo, el pueblo gentil. Era un pueblo totalmente incircunciso que adoraba a otros dioses. Era, pues, como decir, pues lo máximo, ¿no? El gentil, el pueblo extranjero, el pueblo contrario a Dios, pero de manual, ¿no? Y por casi 200 años el pueblo filisteo estuvo dándole allí la lata al pueblo de Israel, atacando. Incluso hace unos domingos, no sé si se acuerdan lo que estuvimos hablando de la batalla que libró el pueblo de Israel contra los filisteos, ¿no? Y justo en esa batalla Israel se acordó que tenía el arca del pacto, la trajo y los filisteos terminaron robándose, incluso quedándose como botín de guerra el arca del pacto. Un día terrible para el pueblo de Israel, ¿no? Y en esta ocasión el pueblo filisteo había sitiado a Israel y el rey en funciones fue el primer rey de Israel. El rey Saúl era el que estaba en ese momento, ¿no? Los filisteos rodean la nación y se levanta un hombre, un paladín para el pueblo filisteo, que era un gigante de casi 3 metros de altura, un soldado experimentado en el arte de la guerra, probablemente el arma letal más grande del pueblo filisteo, ¿no? Ahí el Chuck Norris de 3 metros del pueblo filisteo, ¿no? El que nadie podía vencer, ¿no? Y este hombre, este gigante que todos conocemos, llamado Goliat, ¿no? Bajaba, dice la palabra que bajaba todos los días ahí al campo de guerra, ¿no? Normalmente, pues, nos podemos imaginar, pues, la tierra, estaba el pueblo de Israel por aquí, asentado con sus casitas y sus cosas, ¿no? El pueblo filisteo haciendo, pues, como una especie de sitio, rodeando y dejando, pues, una parte central entre el pueblo de Israel y el pueblo filisteo para, digamos, como campo de guerra, ¿no? Como campo de batalla, ¿no? Y todos los días bajaba del campamento de los filisteos el Goliat ¿no? Y pues empezaba a decir, pues, ¿quién va a poder pelear conmigo? Bájese uno que pelee contra mí y tal, y hacía pues aspavientos, y supongo que echaba chistes de judíos y un montón de cosas para avergonzarlos y para hablar en contra de ellos. Y esto era lo que hacía este filisteo llamado Goliat. Y el problema era que este hombre aventajaba prácticamente al mejor soldado del pueblo de Israel, del pueblo judío. ¿Por qué? Porque era un hombre de casi 3 metros, entonces dice la palabra del Señor. Tenía un montón de armas, tenía incluso un paje de armas, ¿no? Que cuando tocaba, pues, lanza, le pasaba la lanza, cuando tocaba, pues, arco y flecha, le pasaba el arco y la flecha, que cuando tocaba caballo, pues, llamaba al caballo, que también tendría, pues, como 4 metros y lo montaba, ¿no? Entonces, era un hombre que era experimentado en batalla desde su juventud, lo dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Y quién se iba a enfrentar, pues, a este gigante, ¿no? A este Goliat? Y una de las cosas curiosas que yo veo en la Escritura era la apuesta que este Goliat hacía. Él dijo, él se levantaba y decía, alguien pelee, que se levante de Israel y que pelee contra de mí. Si me gana, todo el pueblo filisteo vamos a ser siervos de ellos. Si gano yo, todo Israel, por las buenas, sin batalla, sin nada, iba a ser siervo de los filisteos. Y a lavarle la ropa allí a los filisteos, y a hacerle la comida, y a fabricarle sus casas y sus carreteras y sus cosas al pueblo filisteo. Yo no sé hasta qué punto el rey o el primer ministro o el principal de los filisteos estaba de acuerdo con esta apuesta que estaba haciendo Goliat, porque era algo de mucho peso, ¿no? Imagínate, o sea, que si por aquellas se levantaba un soldado israelita y le ganaba,
todo el pueblo filisteo, incluyendo el rey y su primer ministro, tenían que ir y servir al pueblo judío. Entonces, yo no sé si él era vocero oficial. Lo que yo sí puedo entender es que el hombre estaba tan seguro, pero tan seguro de su victoria, que era capaz de decir esta fanfarronada, ¿no? De pelea a alguien. Si me gana, todos nosotros vamos a ser sus siervos. Si gano yo, todos vosotros seréis siervos, ¿no? ¿Por qué? Porque soy invencible, porque estoy 100% seguro de que nadie me puede ganar, ¿no? Y esta era una especie de contrato verbal, ¿no? Y esto lo podemos encontrar, si lo quieres leer, en el versículo 9 del capítulo 17 que estamos leyendo en este momento. Esto, queridos hermanos, es una característica propia, inherente a nuestros enemigos, a cualquier cosa que se levante en nuestro camino, en nuestro caminar con el Señor. Llámese enfermedad, llámese desierto, llámese problema, llámese dificultad económica, lo que sea. Le gusta pavonearse porque están convencidos de su invencibilidad. Prácticamente cualquier cosa, queridos hermanos, que se nos aparezca en nuestro camino, que nos sea contraria a nuestra vida espiritual, que nos quite la paz, que nos haga tambalear nuestra fe, que represente un reto para nosotros, se parece a Goliat. Un hombre que se levanta, no solamente metafóricamente grande, literalmente grande. Muchas veces nuestros problemas son muy complicados, son muy difíciles y los vemos como un gigante poderoso, y la derrota frente a ese enemigo significa mucha pérdida para nosotros, hermanos. Lo que está en juego cuando nos enfrentamos a estos elementos que se levantan contrarios a nuestro caminar en nuestra vida cristiana es tan grande, es tan valioso, que ninguno de nosotros, queridos hermanos, vamos a meternos esto en la cabeza. Yo me lo quiero meter en la cabeza y en el corazón. No nos podemos dar el lujo de perder frente a estos gigantes que se levantan en contra de nosotros. Esto es lo primero que tenemos que recordar, porque hay mucho en juego. No se trata de perder una apuesta tonta, ¿no? No, si pierde, pues me pongo el gorro ridículo con las orejas de burro. No se trata de eso. Hay mucho que está en juego, hermanos. Las consecuencias de ganar o perder la batalla son muy grandes como para darnos el lujo de perderlas en nuestra vida cristiana. Y sí, el gigante es poderoso, el gigante sabe pelear, el gigante tiene armas que amedrentan, que dan miedo. El gigante es gigante, intimida ya nada más por su tamaño, ¿no? Por lo grande y por lo poderoso que se ve. Pero vuelvo y repito, hermanos, es tanto lo que está en juego que no nos podemos permitir el lujo de perder. Y gigantes no los vamos a encontrar a cada momento. Y en este año nos vamos a encontrar también gigantes que se van a levantar en contra de nosotros. David, siendo todavía un muchacho, por el relato bíblico podemos entender que era todavía un jovencito, no tenía edad de guerra. Si leemos el capítulo nos vamos a enterar que 3 de sus hermanos ya estaban en el campo de batalla, en la guerra, ¿no? Porque estaban los filisteos allí. Entonces, pues, los llamaron. ¿Por qué? Porque tenían edad militar, porque tenían edad para pelear, porque ya tenían edad para ponerse el uniforme y para estar en pie de guerra. Pero David no. Entonces eso quiere decir que seguramente el chico no tenía todavía edad de guerra, ¿no? Probablemente tendría, qué sé yo, 14, 15, 16 años, ¿no? Todavía, tal vez no era ni siquiera un hombrecito todavía. Y dice la palabra que fue al campo de batalla por petición de su padre, porque le dijo: llévate esta comidita, estas viandas allá a los hermanos que están allí, y llévale este quesito y este pancito para que coman y tal, pobrecitos que están allí en pie de guerra. Y estando David, fue al campo de batalla y pues escuchó, obviamente, porque todos los días se levantaba el gigante y escuchó lo que estaba diciendo y se llenó tanto de rabia. Pero como este incircunciso va a venir a hablar así a mi ejército, a mi nación, al Dios, a la nación del Dios de Israel. Y empieza a decirme: yo le puedo ganar a ese, ¿no? Y dice que estas palabras llegaron a oídos del rey Saúl, ¿no? Anda uno por ahí diciendo, fanfarroneando, ahí echándoselas de Super Mario Bros, ¿no? De que puede ganar al
gigante Goliat. Y el rey lo manda a llamar. Ven para acá, quiero verlo, quiero ver cómo es. Porque igual no medirá 3 metros, pero mide 2,5 metros y pues alguna posibilidad tenemos, ¿no? Pero cuando llega, ve al chiquitito, ahí jovencito, con los pelitos así rubitos y con rulitos y todo bonito, allí tal que chiquitín. Y digo, por favor, ¿cómo se te ocurre a ti, no? Y una de las cosas importantes que me gustaría resaltar es que David se encuentra cara a cara con el rey, con Saúl, porque Saúl lo manda a llamar. Y recordemos que, ¿qué representa Saúl sobre David? Saúl era la autoridad de David. De hecho, David se refiere a él mismo en tercera persona como su siervo cuando le habla al rey. Tu siervo te va a servir y tal. Porque Saúl era una persona importante, era el rey, era la persona más importante de Israel, ¿no? No solamente era un líder político, sino que era más que eso. Había sido elegido por Dios, había sido ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel, ¿no? Una opinión, un decreto, un consejo, cualquier palabra que viniese de parte de la persona más importante de Israel hacia David tenía definitivamente mucho peso. Era digna de ser tomada en cuenta. No era cualquier persona la que hablaba, no era cualquier persona. Y esa persona tan importante para David, con tanta influencia para él y para todo el pueblo, ¿no? Declara sobre David una palabra que era prácticamente una sentencia de muerte. ¿Qué le dice? Versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. La persona más importante, con una palabra de peso sobre la vida de David, ¿qué le dice? Tú no puedes. La primera palabra, tú no puedes, es imposible, está fuera de tu capacidad, está más allá de tus límites. Esto que pretendes hacer, esto contra lo cual tú pretendes ir, que este gigante, tú no puedes. Y eso le dice el rey Saúl a David. Y yo creo que aquí tenemos, hermanos, dos cosas que son sumamente interesantes para mí. Porque Saúl no solamente era una persona de autoridad, no solamente era el rey cuya palabra tenía un peso enorme sobre David, ¿no? Sino que estaba diciendo algo, la segunda cosa era que estaba diciendo algo que era de sentido común. Aquí no estaba diciendo ninguna locura, ¿no? Como creyentes, hermanos, nos vamos a encontrar muchas veces con cosas contra las que vamos a tener que ir, que se van a parar delante de nosotros y que van a decir, como decía el de la película de los anillos, tú no vas a pasar, no vas a poder pasar porque tú no puedes. Y van a ser personas, circunstancias, incluso nuestra voz interior, el enemigo hablando en nuestras vidas, voces que tienen peso, voces que tú las vas a escuchar y van a tener influencia sobre tu vida, porque tienen influencia sobre tu vida. ¿Sabes que algo que tiene peso en la sociedad hoy en día? Lo que todo el mundo hace. Eso tiene peso en la sociedad, aunque no lo queramos admitir. Lo que todo el mundo hace, lo que está socialmente normalizado, para nosotros es muy difícil porque ya está normalizado ir en contra de eso, aun cuando eso está en contra de la palabra del Señor. Hoy en día hay cosas tan socialmente aceptadas, tan socialmente normalizadas, que muchas personas ni siquiera se plantean pensar diferente o ir en contra de eso, ¿no? Porque es lo que debe ser, es lo que tiene que pasar, porque es lo que todo el mundo hace, porque es lo que, no sé, porque es lo que toca, ¿no? Pero muchas veces cuando filtramos eso por la palabra del Señor, nos damos cuenta que son cosas que no edifican nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos nosotros para ir en contra de esas cosas que están tan socialmente normalizadas? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Eso tiene mucho peso, hermanos, porque nos lleva como una corriente, porque todo el mundo lo hace, porque hacerlo, una cosa diferente, es ir en contra de la corriente y es que nos vean como un bicho raro y a ti, ¿de dónde te ha salido esta idea tan loca?
tienen peso sobre nuestras vidas, así como la palabra de Saúl tenía peso por ser la figura de autoridad sobre la vida de David, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante en el instituto, sobre todo, había profesores que me decían unas cosas y yo decía, wow, lo que dice este profesor, no me refiero a asuntos académicos, sino más bien opiniones que tenía sobre probablemente la política o la sociedad o ese tipo de cosas. Y decía cosas y wow, este profesor tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Y hoy en día, a la luz de la experiencia de todo lo que yo he vivido, porque ya tengo cierta edad, ¿no? Y de muchas cosas, incluso analizadas a la luz de la palabra, me doy cuenta de que lo que decían estas personas era una reverenda estupidez, una reverenda tontería. Pero en ese momento, para mí, la figura de autoridad tenía peso sobre mi vida, lo que decía, ¿no? Tenían un peso enorme y era lo que probablemente le estaba ocurriendo a David, ¿no? La convicción, hermanos, y la fe que tú y yo como creyentes tenemos que tener cuando lleguen esas voces que tienen peso sobre nosotros, que digan, tú no puedes, tú no podrás, no te vistas que no vas, como decimos nosotros en Venezuela, tú no puedes. La fe que tenemos que tener nosotros y la convicción en quien hemos creído debe ser muchísimo más grande que el peso que tiene esa palabra sobre nuestras vidas. Tenemos que recordar en quién hemos creído, que es un Dios que tiene poder ilimitado, que está por encima de cualquier voz, por encima de cualquier opinión de quien sea, por encima de cualquier hábito, de cualquier conducta que esté socialmente normalizada. Si no edifica nuestras vidas, si no nos da crecimiento, si no nos bendice, si no viene de parte de Dios, si no está apoyado por su palabra, entonces tenemos que tener una fe y una convicción muchísimo más grande que esa voz que viene de fuera. Yo sí puedo, es la palabra que tenemos que decir. Yo sí podré. Me da igual la estatura del gigante, que tenga 3 metros, que tenga 4, que tengo 5. Me da igual. En el 2026 yo sí voy a poder ir contra cuanto gigante se levante en mi camino, en el nombre de Jesús. Y decíamos que habían 2 cosas interesantes. La primera cosa era el peso de autoridad que tenía la palabra de Saúl sobre la vida de David, porque era el rey de Israel, ¿no? La fuente, de donde venía la palabra tú no puedes. Pero la segunda cosa interesante es que la realidad natural. ¿Qué le dice Saúl? Tú no puedes. ¿Por qué? Porque tú eres un muchacho, o sea, un jovencito, y él, Goliat, un hombre de guerra desde su juventud. O sea, la palabra de Saúl no solamente tenía peso que le confería su figura de autoridad, sino que además lo que le estaba diciendo era una verdad incuestionable. Vamos a ver, vamos a pisar tierra, ¿no? Vamos a ver las cosas con los ojos naturales, ¿no? Esta última frase no tiene margen de discusión, era verdad. David era un joven, era un chavalín que no tenía edad para la guerra, 14, 15, 16 años probablemente, sin formación militar. No sabía ni coger una lanza, no sabía ni meterle las balas a la pistola, nada. No me extrañaría que ni siquiera haya terminado de ser un hombre, ¿no? Que todavía era un chavalín que le salen los 3 pelitos aquí y tal, que dan vergüenza ajena, ¿no? Y era así, era un jovencito, ¿no? ¿Y quién era el otro? Un soldado experimentado. Era el arma secreta, el arma mayor de los filisteos. El que sabía usar la lanza mejor, el que sabía... Imagínate, eso dice la palabra que él tenía un mazo, ¿no? Que pesaba un montón de kilos, ¿no? Entonces, imagínate ese mazo con puyas que tiraba y golpeaba a la gente. Todas esas armas las sabría utilizar con maestría. Aparte de que era pues un bicho de 3 metros que no sería un enclenque, ¿no? También tendría pues sus pectorales y sus bíceps y sus cuádriceps y sus cosas, que era una cosa impresionante, ¿no? Aparte de su armadura, ¿no? Él era un soldado experimentado desde su juventud, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
que lo que estaba diciendo Saúl no solamente tenía peso porque él era autoridad, sino que lo que estaba diciendo era la verdad, era la realidad. Pues vamos a ser francos, ¿no? Vamos a ser sinceros, ¿no? Y este segundo punto lo quería resaltar porque se suele repetir también en nuestra vida. No solamente nos vamos a encontrar en el año 2026 con gigantes grandes y poderosos, y en el resto de nuestra vida también, sino que esos retos que vamos a enfrentar, esos desafíos que nos vamos a encontrar, esos gigantes, nos van a superar a nosotros en poder, nos van a superar a nosotros desde el punto de vista humano, van a ser más capaces de nosotros, van a ser más fuertes, van a ser más poderosos, con infinitamente más posibilidades de vencernos que nosotros, vencerlos a ellos, porque esa es la realidad natural. Y esa es la realidad que da miedo, hermano. Y a David tenía que darle miedo. Si le decían, pues, es que tú no solamente no vas a poder, sino que el otro es más grande que tú, sabe utilizar más armas que tú, y tú no sabes ni siquiera coger una lanza. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? O sea, versículo 41 del mismo capítulo 17. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, el escudero del filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, no era chiquitín, rubito, no era así grande, moreno, bronceado, con la cicatriz de aquí hasta aquí, ¿no? De guerra. No, era una cosa bonitita que, ay, pobrecito. No, más bien me lo llevo para mi casa para tenerlo allí de mascotita, ¿no? Lo tuvo en poco, ¿no? Es normal que el cristiano reciba menosprecio de parte del gigante. Normal, hermanos, porque el gigante forma parte de la realidad natural. El adversario está siempre, 100%, completamente seguro de que nos va a vencer, si no, no se levantaría en contra de nosotros, ¿no? Y se burla, porque sabe que nos puede derrotar, se jacta de ello. Pero la realidad espiritual, queridos hermanos, es que nosotros no vamos a ir en contra del gigante en el nombre de nosotros, porque a nosotros nos gana, pero vamos a ir en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, al incircunciso, al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina. Tenía todo el arsenal, ¿no? Y más, tendría pues arcos y flechas y tendría pues un montón de cosas más. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta es mi arma. Esta es mi arma secreta. Esto es lo que tengo metido aquí en la cartuchera, en la vaina de la espada. No una espada, no una pistola, no una metralleta. El nombre de Jehová de los ejércitos. Esto es lo que yo tengo para pelear contra de ti. Esto es lo que tenemos que tener, hermanos, para pelear en contra del gigante en el 2026 y por el resto de nuestras vidas. ¿Quién era Jehová de los ejércitos? Sigue diciendo el versículo 45, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ojo, que has empezado tú, te hubieses quedado tranquilito, ahí metido en tu casa, con tu mujer gigante, igual, allí tranquilito, y no hubiese pasado nada. Ahora tú te has levantado, ahora pues tú tienes que asumir las consecuencias. Así de grande era David. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Mira la fe que tenía este muchacho, ¿no? Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el tuyo, campeón, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En otras palabras, David mira el panorama natural, el panorama real, y reconoció al gigante que venía con elementos poderosos. Tú vienes contra mí, contra espada, jabalina y un montón de cosas que, sí, pues, que tú me tiras la espada y quedo yo como un pincho ahí de pollo, ahí como un camaroncito ahí colgado ahí en el pincho. Porque es así, ¿no? Con armas, la espada, la lanza y la jabalina. Pero David declara que él va
en contra, no en su propio nombre, no con sus propias fuerzas ni con sus propias capacidades, sino en el nombre de Dios, porque no es ni con nuestras fuerzas ni con nuestras capacidades, porque en el mundo real no podemos. Los gigantes son más grandes y más poderosos que nosotros, pero en el nombre del Señor, agarrados de la mano del Creador y quien es más poderoso, allí sí vamos a poder. Aleluya. No es con nuestra fuerza ni con nuestras capacidades, porque si por eso fuera, la batalla está perdida, pero Él es quien lucha por nosotros. Gracias, Señor. Él es el que nos da la victoria. Gloria a tu nombre, Señor. Y quiero concluir, hermanos, con 2 breves puntos que podemos aprender de David enfrentando al gigante. Y quiera Dios que lo podamos aplicar a nuestras vidas cuando tengamos que enfrentarnos al primer gigante de 2026. Igual es mañana, igual es esta tarde. No lo sabemos. Dice el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, pues ya estaban los dos allí, cara a cara, ¿no? Con cierta distancia, ¿no? Y bueno, aquí no vamos a ver las caras, pues vamos a vernos las caras. Y esa es la palabra que el filisteo comenzó a andar. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, porque él antes había ido a coger unas piedritas del arroyo, y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. El primer punto de los 2 que quiero hacer antes de concluir, hermanos, lo encontramos en el versículo 48. Dice que David se dio prisa, corrió a la línea de batalla. O sea, David cuando el gigante se levantó, no salió corriendo, a ver si me alcanzas, no, o se fue a esconder. Mira, si me escondo, igual no me ve. Porque podía pasar, ¿no? Voy a hacer una estrategia, ¿no? Esconderte y después mirar, salir por detrás, a ver si le podía meter una zancadilla o algo por el estilo, ¿no? Pero David fue proactivo. David no se quedó con los brazos cruzados esperando que Dios, bueno, Señor, tú dijiste tu obra. David fue proactivo. Como creyentes, hermanos, tenemos que aprender a ser proactivos como David, tanto en la parte espiritual como en la parte natural. Si se levantan gigantes en nuestras vidas, tenemos que redoblar la oración. No nos podemos quedar en casa, vaya, no voy más para la iglesia, como suelen hacer algunos. No. Al contrario, tenemos que redoblar la oración, tenemos que redoblar la lectura de la palabra, tenemos que llamar al hermano, hermano, me pasa esto, tengo esta situación en mi vida, vamos a orar, apóyame en oración. Así tiene que funcionar la iglesia de Cristo, redoblar la lectura de la palabra, apoyarnos en oración juntos con los hermanos. Si hay cosas, hermanos, que naturalmente están en nuestras manos, hay que hacerlas. Si tenemos la capacidad de hacer algo, hay que ser diligentes y no dejar las cosas para el final. Y la segunda cosa, hermanos, David usó su honda y las piedrecitas que él tenía, que recogió del arroyo, ¿no? Lo que tienes, lo que Dios te ha dado, aunque sea poquito, aunque sea pequeñito, aunque tú digas, ¿esto de qué vale? Úsalo. Si Dios te lo da, úsalo. Dios va a dirigir la piedra y la va a meter en la frente de quien corresponda. Pero úsalo. No te quedes con las cosas que Dios te ha dado. Si tienes ciertas capacidades, aunque parezcan insuficientes, aunque parezcan pocas, úsalas y ponlas en las manos de Dios. Dios dirigió la piedra y se la puso, se la colocó probablemente en un único lugar que el gigante tenía destapado. Tendría pues un casco así con esta parte así destapada para poder ver, ¡pum! Aquí misma se lo puso. En la parte donde el enemigo fue vulnerable. Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias, Dios eterno, porque tú nos ayudas, porque tú nos bendices, Señor. Yo te quiero dar gracias, Dios maravilloso, porque tú, maravilloso Dios, nos da fuerza, Señor. Nos multiplica la fuerza, dice tu palabra, como las del búfalo. Tú, Señor, eres el que estás allí con nosotros y el que nos
y el que está con nosotros dirigiendo nuestras vidas. No importa, Señor, el tamaño del gigante. Queremos recordarnos de lo que hizo David, que David fue proactivo, que David comenzó, corrió, que David hizo lo que tenía que hacer, se apresuró a ir a la línea de batalla. Nosotros no queremos quedarnos con los brazos cruzados. Queremos, Señor, si hay situaciones en nuestras vidas, ser proactivos, orar más todavía, leer más tu palabra, agarrarnos más de ti. Si hay situaciones en nuestras vidas de las cuales tenemos que separarnos, de las cuales tenemos que alejarnos, hábitos o lo que sea, que lo podamos hacer, Señor, para buscar la santidad de poder estar contigo y de poder, junto con tus fuerzas, Señor, que son las que nos ayudan a nosotros a enfrentar estos gigantes que se van a levantar en nuestras vidas. Dios maravilloso, ayúdanos a ser una iglesia, Dios maravilloso, que vaya en contra del gigante, que vaya en contra. No importa el tamaño de ese animal que se ponga delante de nosotros. Dice tu palabra que mayor es el que es por nosotros que el que está en contra de nosotros, Señor. No se trata de nosotros, Señor, porque no es con nuestra fuerza, sino con tu Santo Espíritu, Dios maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor. Padre, te quiero pedir por los gigantes que se van a levantar, porque yo sé que y sé que hay alguno que ya está levantado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser proactivos, a ir a la línea de batalla, Señor. Pero redoblar la oración, redoblar la lectura de la palabra, redoblar la santidad, redoblar el buscar tu rostro. Queremos ver la victoria tuya, Señor, sobre nuestras vidas y sobre esa situación. Yo la quiero ver, Señor. Yo quiero ver cómo tú te glorificas, Señor. Yo quiero ver cómo tú te glorificas, Señor. Padre Santo, cómo metafóricamente, Señor, cogemos la espada misma del enemigo, con lo que se levantó el enemigo contra nosotros, como hizo David, que cogió la espada del gigante, que probablemente pesaría 20 o 25, 30 kilos, qué sé yo, y con esa misma espada le cortó la cabeza, porque tenía un objetivo, que la gente supiera que hay Dios en Israel, y ese es el objetivo, Señor. Que la gente sepa que tenemos un Dios que salva, que tenemos un Dios que bendice, que tenemos un Dios que vence la batalla por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios eterno, gracias.